Señoras y señores, bienvenidos al canal de podcast de la Fundación Rafael del Pino. Soy Andrés Betancourt, catedrático de Derecho Administrativo, director del programa Instituciones del Estado Democrático de Derecho de la Fundación Rafael del Pino. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de la calidad de nuestras instituciones como condición o requisito para la mejora de nuestro Estado Democrático de Derecho. Malas instituciones, mala democracia, peores libertades. Hoy vamos a dialogar con Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, gran especialista en Derecho Electoral y vocal de la Junta Electoral Central. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, un placer. En primer lugar, tu ponencia trata sobre el régimen electoral y en particular la administración electoral. Si te parece, vamos a conversar, a dialogar estos minutos sobre el régimen electoral, su importancia, las amenazas, las reformas, en fin, lo que un poco da sentido a este programa. Me gustaría comenzar por la importancia. Aunque puede parecer obvio, pero no es tan obvio, porque a veces perdemos el sentido de la trascendencia que tiene el régimen electoral en relación con la democracia. En fin, parece como si el régimen electoral se redujese a introducir una papeleta en una urna, ¿no? Es algo más, lo que da sentido a todo esto, ¿no? Comencemos por ahí, Carlos. ¿Cómo explicarías tú la importancia del régimen electoral? El régimen electoral, en sentido amplio, es lo que da credibilidad a una democracia, a un Estado democrático de derecho, porque el derecho más importante de los ciudadanos es el de participación política en una democracia, y ese derecho se ejerce fundamentalmente a través de las elecciones, bueno, en su caso, la convocatoria de consultas referendarias, ¿no? Pero el hecho de que los ciudadanos vayan a votar no solamente es, como bien has dicho, el día de la votación, poner el voto en la urna, etcétera, sino que es todo lo que rodea a ese acto principal que se produce en la jornada de votación. Y todo lo que rodea eso es la administración electoral, todas las instituciones que están implicadas en el proceso electoral, aunque no sean estrictamente administración electoral. Por ejemplo, en España, Correos, ¿no? Es una institución que no es, pero que tiene que ver, ¿no? Entonces, en la medida en que los procedimientos que tienen relación con las elecciones sean percibidos por la ciudadanía como transparentes, limpios, eficaces, la ciudadanía va a confiar en el sistema, en el régimen electoral, y en la medida en que también se perciba que cuando hay algún problema, alguna incidencia, algo que no va bien, existen filtros y existen controles que van a remediar eso o van a corregir la incidencia, en esa medida también habrá más confianza en que está funcionando, ¿no? Entonces esto lo podemos ver claramente si nos comparamos con otros países. En España no ha habido nunca un cuestionamiento del régimen electoral en general, a pesar de que todos hemos recibido a veces memes y bulos sobre los resultados, sobre todo, ¿no? Que son absolutamente absurdos ese tipo de bulos, ¿no? Pero bueno, luego lo podemos comentar. Lo podemos comentar, sí. Pero en otros países sí que esto ha sido muy importante y hay ciudadanos que no confían. O sea, si pensamos en las elecciones, en Cuba hay elecciones, en Venezuela hay elecciones. Exacto. Entonces ahí los ciudadanos saben que, bueno, veremos qué pasa ahora en Venezuela, que hay un candidato de la oposición y a ver qué pasa, ¿no? Pero los ciudadanos saben que eso es manipulable, no tienen confianza en él. En España esto no ha ocurrido porque tenemos un sistema con muchos filtros, muchos controles, muy transparente y con muchas garantías, y nunca ha habido un cuestionamiento generalizado, digamos. Ha habido incidentes concretos, como puede haber en todas partes. En Europa en general también han sido bastante... Aunque, por ejemplo, si vamos a países como Hungría, en el que se ha reformado varias veces el sistema electoral para beneficiar a Orbán y a su partido, ahí probablemente consultamos a la ciudadanía y veremos que no hay la misma... Es un tema interesante el que planteas, Carlos, porque se conecta con el gran tema de la democracia, que es la representatividad de las instituciones, ¿no? La representatividad de las instituciones. Y aquí siempre que hablamos de representatividad de las instituciones, sobre todo en un momento de crisis de la democracia como el presente, se plantea como alternativa
la mejora de esa representatividad. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves el tema de la representatividad, la mejora de la representatividad? Bueno, ahí puede haber iniciativas que pueden ser más o menos interesantes. Yo siempre, por ejemplo, me ha parecido, tú sabes que con Alemania tengo cierta afinidad muy intensa, sí. y siempre he defendido que algunos elementos del sistema electoral alemán podían ser exportables a otros países, ¿no? Aunque también tengo que decir que cada país tiene su idiosincrasia y en cada país funciona un régimen o un sistema electoral diferente. Por ejemplo, cuando Francia intentó pasar de mayoritario al proporcional en los años 80, con Mitterrand en el 86, a los 2 años rectificó, porque la ciudadanía no lo aceptaba. Y fíjate lo que hubiera pasado en Francia si hubiera habido un proporcional, porque toda la extrema derecha que empezó a crecer en los años 90 hubiera dificultado muchísimo la formación de gobiernos, ¿no? Pero bueno, ahí rechazaron eso. O sea que va también o en el Reino Unido nadie se plantea un proporcional. Cuando los liberales con Nick Clegg tuvieron el gran resultado que tuvieron y pactaron con Cameron, podían haberlo tenido mucho mejor si hubiera sido proporcional, ¿no? Bueno, entonces creo que también las reformas hay que tomarlas con mucha precaución y mucha prudencia. Yo hace años defendí una mayor proporcionalidad del sistema en España para que fuera más representativo, pero un sistema electoral siempre tiene que buscar dos cosas, o por lo menos es como yo lo he expresado en mis escritos y como lo explico en clase, digamos, ¿no? Por un lado, tiene que ser justo en el sentido de representativo, o sea, tiene que reflejar la composición sociológica del país en un momento determinado, pero por otro lado tiene que ser también eficaz, tiene que facilitar la gobernabilidad. Entonces, el equilibrio entre esos dos elementos es el que nos va a dar un sistema electoral creíble, un sistema electoral estable, un sistema electoral eficaz, ¿no? Claro, podríamos pensar, sería mucho más representativo uno que fuera proporcional puro, como puede ser el de Israel. Israel tiene un sistema proporcional puro y es una circunscripción única. Pero fíjate los problemas que hay en Israel para formar gobierno. Exacto. O sea, la fragmentación es mucho mayor todavía que la que tenemos en España, ¿no? Porque en España lo tenemos, es un sistema proporcional, pero con correcciones que lo acercan en algunos casos al mayoritario, ¿no? Entonces creo que la representatividad es importante, pero no siempre es igual la proporcionalidad absoluta, digamos, ¿no? Entonces creo que hay mecanismos, probablemente sean mucho más eficaces las reformas que vayan en la línea de transparencia y de proporcionar a los ciudadanos elementos que les den confianza, ¿no? Publicidad de las decisiones que se toman en las juntas electorales, como sí, por ejemplo el otro tema que tú planteas, claro, ¿no? Que eso se conozca, porque tú sabes perfectamente, porque tú también has sido vocal de la Junta Electoral Central, que solo se conocen las de la Junta Electoral Central, pero las juntas provinciales y las locales, las de zona, no, y las autonómicas también lo publican, aunque no, creo que no todos, ¿no? Pero bueno, eso se debería conocer todo, pero claro, para eso se requeriría muchos más medios. Ahora mismo las juntas en España tienen pocos medios, entonces hasta ahora han funcionado muy bien. Creo que es un acierto que sea una composición mixta y que la mayoría sea siempre judicial, ¿no? Pero bueno, lo pongo como ejemplo, porque hay países latinoamericanos, claro, Latinoamérica es increíble porque han avanzado mucho más en estos temas, aunque sus democracias son más frágiles, ¿no? Por lo tanto, también eso nos quiere decir que no todo depende de que el régimen electoral sea transparente, eficaz, etcétera. Hay otros elementos también para que la democracia... Pero el régimen es importante, ¿no? Pero en Europa le hemos prestado menos atención a cosas como estas. Por ejemplo, si tú sigues algunas elecciones en países latinoamericanos, puedes entrar en la página web del organismo electoral correspondiente el día de las elecciones y vas viendo las actas escaneadas, con lo cual ahí es imposible la manipulación. Salvo... Ese otro aspecto que tú comentas en tu ponencia, sí, ¿no? Que es la reforma de la administración electoral, ¿no? Sí. Que va en esa dirección, incrementar la transparencia. Sí, yo creo que las juntas funcionan bien como están en cuanto a composición. Se podría revisar un poco el tema de la permanencia y la estabilidad, que lo comento en la ponencia, sí, porque ahora está vinculada, la de la Junta Central está vinculada a las legislaturas, y como hemos tenido algunas legislaturas cortísimas, tú bien sabes que ha habido composiciones de la Junta que no han llegado al año de mandato, ¿no? Entonces eso me parece que va en contra de lo que la ley pretende, que es tener una cierta estabilidad. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que las juntas necesitan tener más medios, más instrumentos para afrontar algunos retos que ahora tenemos en todo el mundo, pero que en Europa, desde el punto de vista de la organización electoral, han sido afrontados hasta ahora
por los gobiernos. Eso me parece que es peligroso. Me refiero a la desinformación, Exacto, a las noticias falsas, exacto, a los hackers que pueden influir, etc. La Junta Electoral Central Española no tiene medios para combatir eso. Entonces, ¿dónde se han creado comisiones contra la desinformación, etcétera? En el Ministerio de Interior y en el de Presidencia. Bueno, no me parece mal, pero entonces, cuando se refiere a cuestiones electorales, yo lo que propongo es que actúen bajo la supervisión, como hace la Oficina del Censo Electoral, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central, y que la Junta esté presente ahí y pueda dar indicaciones e incluso pueda recoger informes de esos órganos de expertos para cuando le llegan a la Junta conflictos que los miembros de la Junta no estamos en condiciones de resolver porque no tenemos capacitación ni capacidad para poder resolverlos. Entonces, esas reformas son las que yo creo que sí habría que plantearse en el tema de la administración electoral. Y en cuanto a lo otro, volviendo a lo de la representatividad, al sistema electoral, se habla mucho de reformas. Por ejemplo, hemos oído hablar de la elección directa de alcaldes, o que gobierna la lista más votada, o la prima de mayoría para el partido que gane y que entonces tenga una prima. Yo creo que algunas no son compatibles con la Constitución. Bueno, creo que tú estarás de acuerdo. Seguro, La prima de mayoría, desde luego, necesitaría reforma constitucional, porque eso va en contra de la proporcionalidad. La elección directa o la lista más votada solo tendría sentido, en mi opinión, en el régimen, en el ámbito local. Ahí sí, porque los alcaldes ya tienen una posición un poquito más fuerte y esto habría que reformar la ley de régimen local y la ley electoral, ¿no? Pero bueno, no, en mi opinión no haría falta tocar la Constitución. Y otras reformas como lo de la barrera electoral, quizá, o sea, no hace falta tocar la Constitución, pero creo que pueden plantear problemas, como plantearon en Alemania, de proporcionalidad, y que el Tribunal Constitucional diga, no, esto en Alemania, cuando intentaron subir la barrera electoral del 3 al 5, el Tribunal Constitucional dijo, no, fuera, no, esto es contrario. Yo creo que hay un tema, en fin, sobre el que es imposible que ahora nos podamos entretener a reflexionar, pero tal vez sí que está planteando las democracias, la crisis de la democracia, es que estamos insistiendo mucho, digamos, en la crisis del representante, pero es que también es conveniente poner encima de la mesa que hay una crisis del representado. Es decir, que tal vez se está buscando vía reforma electoral compensar algo que trae causa del desconcierto, la perplejidad e incluso la apatía, el desinterés en el que se mueve el representado, ¿no? Es decir, que hemos construido un sistema institucional sobre la base de una imagen tópica de lo que es el ciudadano y que no se ajusta a la realidad. Ese ciudadano, además, que está fuertemente contaminado por las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa reforma electoral, en los términos que tú planteas, hay que enmarcarla en una reflexión incluso más profunda, que es en el fondo lo que estamos haciendo en nuestro programa, ¿no? Pero yo creo que es interesante efectivamente lo que tú propones, al menos de manera más inmediata, que es mejorar la transparencia, y también hay un déficit relacionado con el contencioso electoral, que también hay un tema muy que merece una reflexión, porque se podría mejorar. Yo no sé, en fin, tú hablas de potenciar la administración electoral en ese sentido. Has destacado, hay un tema que me parece que es esencial, que es esa composición mixta, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes y en general, mucha gente, incluso aquella gente más implicada, no tiene conocimiento de la singularidad de esa administración electoral, ¿no? ¿Tú cómo ves, cómo valoras esa composición mixta de la administración electoral? A mí me parece que fue un acierto. Si nos paramos a pensar dentro de los órganos de relevancia constitucional, probablemente la Junta Electoral es de los que menos se ha cuestionado, porque creo que ha funcionado razonablemente bien. Se ha hecho más protagonista con motivo del proceso catalán, ¿no? Pero hasta ese momento la Junta había pasado bastante inadvertida, lo cual es bastante positivo, ¿no? Y eso en buena parte se debe a esto, a que la mayoría de todas las juntas, tanto la central como las provinciales como las de zona, es judicial, ¿no? Y además son nombramientos como por sorteo, o sea que, bueno, la central son por sorteo, o sea, nadie influye en esto, es un sorteo puro y duro. Entonces, en el sorteo puede salir más o menos gente de una orientación ideológica o de otra, pero como tú y yo hemos visto,
creo que los jueces y las juezas, los magistrados y magistradas del Supremo, y en general de los órganos colegiados, están acostumbrados muchísimo, mucho más que nosotros académicos, a los órganos colegiados. Porque, bueno, no he dicho que son 8 magistrados del Supremo y 5 catedráticos de universidad, ¿no? Entonces, nosotros creo que el debate entre esos dos sectores, judicial y administrativo y académico, es muy enriquecedor. Nos enriquecemos mutuamente, influimos mutuamente a veces en las argumentaciones del otro y sobre todo en la parte judicial yo observo que, y tú lo has visto, que no puedes ponerle una etiqueta a cada uno de ellos. Verdad, o sea, en ese sentido, mi experiencia es, tenemos una judicatura, habrá ejemplos en contra, ¿no?, puntuales, pero mayoritariamente muy independiente, que actúan con libertad de conciencia y absolutamente y muy profesionales, y de repente tú ves que alguien que pensabas que iba a votar una cosa está votando la contraria, ¿no? Porque incluso a lo mejor le has convencido tú con tu argumentación. Claro, eso en otros ámbitos no se ve, ¿no? Desde luego en la política no se ve, por desgracia. Y eso en la Junta Electoral lo hemos visto, eso es muy positivo. Y además hay otros países que lo tienen, ¿no? Y a nivel inferior también pasa, siempre hay mayoría de jueces, ¿no? Entonces creo que eso es muy positivo y que es lo que ha provocado que las juntas hayan, por un lado, pasado inadvertidas y por otro lado, hayan dado más credibilidad al proceso democrático. Muy bien, Carlos. De verdad que muchísimas gracias, Carlos. Nada, a ti. Demuestras tu conocimiento espectacular, Siempre es muy interesante hablar contigo. Y citar a nuestros oyentes a la próxima sección, que hablaremos sobre la potestad sancionadora de la administración pública. Nuestro invitado será Juan Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá. Gracias a todos ustedes por su atención y les invitamos a que continúen siguiendo este canal de podcast. Muchísimas gracias.